María Zabala, periodista especializada en ciencia y tecnología, autora del libro maravilloso Ser padre es la era digital, todo un referente para nosotros. También tienes un portal divulgativo que se llama iWomanis, que también hemos revisado y hemos bicheado bastante, formadora y divulgadora en el ámbito educativo, y también en relación a la tecnología. Para nosotros era muy importante tenerte en la concepción de este libro y también en la colaboración con este libro, así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, esto me permite seguro llegar a más gente, así que encantada. Genial. Pues bueno, vamos a ir directamente al grano, a abrir sobre todo melones, porque creemos que tú eres una persona ideal para eso. Hemos visto cómo te has metido sin ningún problema en tener discursos que son poco populares en lo mainstream, pero además súper necesarios, con una visión muy crítica, muy fundamentada, muy argumentada, María. Entonces, la primera cuestión es que no paramos de escuchar a expertos decir que el uso de las pantallas está provocando graves secuelas en el bienestar emocional y cognitivo de las nuevas generaciones. Pero realmente, ¿qué evidencias tenemos, María, al respecto, más allá de los titulares alarmistas o de medias verdades, como tú has llamado en algunas ocasiones? Bueno, la primera evidencia que tenemos es que los que somos padres y madres no estamos siempre tomando las mejores decisiones respecto a cómo poner tecnología en manos de nuestros hijos, sea cual sea la edad, y cuánto reconocer que hace falta aprender antes de poner esa tecnología en sus manos. Aprender sobre esa tecnología, sobre los dispositivos o los entornos digitales o las actividades y sobre nuestros hijos. Esta es la primera evidencia. No es científica, no hay porcentajes, pero es claramente existente, porque pasa cuando los niños y las niñas son pequeños, pasa cuando son medianos, pasa cuando han llegado a la adolescencia, ¿no? Luego, por otra parte, existe una evidencia científica que es verdad que es muy contradictoria, porque al final en este tema de los estudios, de los papers, importa y mucho no solo la muestra, no solo la población que analice, sino también cuál es el planteamiento, aquello a lo que quieres llegar, porque en función de aquella conclusión a la que quieres llegar, las preguntas pueden variar y la manera de interpretar los resultados también, ¿no? Entonces, efectivamente, sabemos algunas cosas respecto al impacto del mundo digital en el crecimiento de nuestros niños y adolescentes. Sabemos, por ejemplo, que si nuestros adolescentes están regular, pasan por alguna vulnerabilidad de algún tipo, tienden, por ejemplo, a usar más redes sociales y eso no hace necesariamente que estén mejor. Sabemos también que la adolescencia a nivel puramente biológico es una etapa especialmente vulnerable y que hay varias ventanas de vulnerabilidad, distintas fases por edades y diferencias también entre chicos y chicas. Sabemos desde hace mucho tiempo, porque es como se analiza, que hay unos hitos de desarrollo cognitivo, de desarrollo psicosocial, de desarrollo motor, que son los que se tienen que ir cumpliendo en unos plazos para que los adultos consideremos, por ejemplo, que un niño tiene un desarrollo normal. Y sabemos que esos hitos en ocasiones se alcanzan más tarde cuando hay un exceso de exposición a las pantallas. Esto no significa que la ciencia diga que las pantallas provocan esos retrasos, sino lo que dice la evidencia científica es que si los adultos permitimos que esa exposición a las pantallas reemplace a cosas fundamentales para el desarrollo, como el juego manipulativo, como el aburrimiento, como que le dé el aire a los niños, como que haya una interacción con otras personas, por poner algunos ejemplos, si las pantallas reemplazan a todo eso, parece que esos hitos de desarrollo se cumplen más tarde. No que no se cumplan, no que los niños sean tontos para el resto de sus vidas, sino que hay algunos aspectos que se retrasan. Es mucho más fácil simplificar esto último en las pantallas retrasan el desarrollo de nuestros hijos, pero la realidad es que no es eso. Si permitimos los adultos que las pantallas reemplacen a todo lo demás, a lo que es verdaderamente importante de toda la vida, pues se pueden producir algunos efectos. La ciencia no puede decir que la pantalla provoca ese efecto porque nadie va a hacer un estudio clínico en el que coloque a 100 niños jugando con sus padres haciendo plastilina y a 100 niños expuestos 24 horas a pantallas. Nadie va a hacer ese estudio porque nadie se atreve, porque claramente no sería bueno, ni mirando pantallas en negro, ni mirando pantallas con dibujos que hiperestimulen el cerebro innecesariamente, ¿no? Entonces, no es que la tecnología impacte y cause un efecto en cualquier aspecto de la vida de nuestros hijos, sino que a partir de las decisiones que tomemos, utilizar las pantallas como niñera o darle a nuestros hijos un móvil con demasiada libertad de decisión de cara a lo que hagan con ese móvil, a partir de nuestras decisiones, la tecnología puede ser cómplice en la existencia o aparición de problemas en la vida de nuestros hijos.
Claro, totalmente de acuerdo. No sé, Isa, si tú quieres aportar alguna aportación, algo al respecto. Bueno, yo creo que bien claro, ¿no? Había, leyéndote y escuchando tantos días, hay algo que tú comentas que yo lo puedo llevar como a otras áreas que yo acompaño más, que no son lo tecnológico, pero que pasa lo mismo y quería preguntarte por qué, si cada vez más tenemos más herramientas para ponernos las pilas con todo el tema de los cuidados digitales, si por ejemplo TikTok tiene una guía para familias que cuando la lees todo el alarmismo de TikTok se rebaja bastante, si todo esto ya existe, ¿por qué no está pasando que se esté haciendo? Bueno, es que como he venido así tan caótica, no sé ni dónde he dejado el móvil con las preguntas, ¿no? Pero ¿por qué no se está haciendo como una capacitación general a la ciudadanía de todo esto con las herramientas que ya existen y se sigue con este alarmismo, estos titulares que nos panican y como decía Fran hace un rato, ¿no? Yo hace poco estuve en unas jornadas de bienestar emocional y menores y era impresionante las causas y efectos que hacían sin señalar ningún estudio, sino de y cómo se compraba, ¿no? Estamos inmersos en un discurso totalmente pesimista, alarmista, bueno, que está llevando a ciertos lugares como si fueran la panacea, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿no? Viendo todos los recursos que tú conoces, que tú compartes, todos los años que llevas capacitando a familias y animando a familias, porque esto no se hace. Pues porque lo otro es más eficaz. O sea, por una parte, no de ahora, sino de siempre, la divulgación o la concienciación hacia la sociedad sobre cómo evitar situaciones negativas casi siempre tiende a empezar a hacerse desde la advertencia sobre lo malo que te puede pasar, ¿no? Desde el dios Pantocrátor en la Edad Media, ¿no? Siempre, de alguna manera, el hombre es un lobo para el hombre y entonces el ser humano como que responde mejor a la advertencia, ojo, no hagas esto, que te puede pasar algo, que a la reflexión, ¿no? O que al mensaje de la asunción de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? O sea, tendemos como especie mucho mejor a la advertencia sobre los peligros. Cosa que está bien en el sentido de que cuando Internet empezó, como hubo mucha inercia respecto a todos utilizando un montón de productos y servicios digitales y en concreto también los menores, pues al final, no solo en España, sino en muchos países, eran casi siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los encargados de concienciar a la población sobre los peligros que podía haber en Internet, ¿no? Es más eficaz dirigirse a las familias con el mensaje del peligro porque si es peligroso, mejor no le dejes. ¿Está funcionando? No. Llevamos muchos años de divulgación y al final, pese a la advertencia, ha seguido habiendo mucha inercia como parte de respuesta al tsunami digital, ¿no? Muchas familias que no solo permiten la exposición de sus hijos al mundo digital, sino que además la permiten con mucha autonomía para ese menor que en el mundo no digital tiene mucha menos libertad, ¿no? Pero, o sea, esos recursos no llegan fácilmente a las familias porque no interesa, no porque haya intereses creados, ¿no? Sino porque es más fácil lo otro y luego porque al final estos mensajes también de alguna manera nacen dirigidos a unas determinadas burbujas sociales, ¿no? Hay muchas familias en condiciones de vulnerabilidad y no necesariamente vulnerabilidad extrema, pero en condiciones de vulnerabilidad a las que lo único que les llega son los titulares de las noticias y si les llegan, porque tampoco es que estén leyendo las noticias todos los días, con lo cual sigue habiendo mucha ignorancia no voluntaria sobre muchos temas. Y porque además estos mensajes catastrofistas muchas veces también tienen su propio sesgo respecto a quién se dirigen, a quién están dirigidos, ¿no? No a todas las familias les preocupa lo mismo. No para todas las familias la principal preocupación es el impacto de las redes sociales en la salud mental de sus adolescentes, porque hay familias cuya preocupación es otra. Hay adolescentes que son problemáticos por razones que no tienen nada que ver con las redes sociales, ¿no? Entonces, y luego, pues lo que le comentaba a Fran antes de empezar, hay aspectos de toda la interacción que se produce entre las familias y entre los menores y el mundo digital que se convierten en un problema o que son de origen un problema, no por la tecnología, sino por la sociedad que llevamos entre todos construyendo pues 3 décadas por lo menos, ¿no? Porque en los últimos años ha habido muchos cambios relacionados con la irrupción de Internet, pero también ha habido muchos cambios sociales, ha habido muchos cambios económicos, ha habido cambios geopolíticos, ha habido cambios de muchos tipos que hacen que estemos donde estamos hoy. Y otros cambios que podría haber habido y ojalá hubiera habido no se han producido, ¿no? Entonces,
no llega porque realmente no todos los agentes que estamos de alguna manera comprometidos en hacer llegar información a las familias utilizamos los mismos canales o los mismos mensajes. Yo, por ejemplo, pues si hablas de a la hora de dar un móvil a tu hijo que tenga una cuenta de menor de edad para que no pueda descargarse cualquier aplicación que le apetezca a ese menor, pues no sé si llevo 10 años hablando de esto porque son funcionalidades de Google y de Apple que existen desde el principio prácticamente y sigue habiendo muchas familias que no saben que eso existe. ¿Las compañías dueñas de esas funcionalidades podrían promocionarlo y explicarlo mejor? Sí. ¿Los medios, además de informar sobre todos los problemas, podrían informar sobre esto? Sí. ¿Los divulgadores que hablamos, estemos centrados en un mensaje o en otro, sea apocalíptico o optimista, deberíamos hacerlo? Sí. Yo no sé cuál es la razón. Lo que sí que es cierto es que funciona mucho mejor, te haces mucho más famoso y mucho más viral y todo es mucho más molón. Si lo que decimos es de por sí provocador, alarmista, casi sensacionalista y, por supuesto, se habla de los peligros, ¿no? Hablar, como digo yo, de los matices no es muy de negocios, ¿no? Y sobre todo porque en muchos casos la relación que se establece entre nuestros hijos y el mundo digital tiene más que ver con nuestros hijos y con nosotros y, como decía antes, con la sociedad que con lo digital, lo cual no quita con que tengamos que seguir demandando que las plataformas y los proveedores de productos y servicios digitales incrementen su compromiso, especialmente cuando hay usuarios menores de edad, ¿no? Lo que pasa que luego, como siempre digo yo al principio del libro, al principio de las sesiones, pues hay una serie de palabras que nos influyen a todos los adultos a la hora de mirar todo este tema. Pues una es el ruido, ¿no? Otras son los prejuicios, otra es la realidad que tiene muchas capas, pero una que a mí me fascina es la de la nostalgia, ¿no? O sea, nosotros, pues los que somos ahora adultos, tuvimos una infancia y una adolescencia pluscuamperfecta, nada fue mal nunca, éramos felices las 24 horas del día, de todos los días, de todos los años, ¿no? Lo hacíamos todo bien, leíamos a Kafka, comíamos fruta y verdura raudales, ¿no? Éramos, pues como digo siempre también, ¿no? Que es la manera de traerse a la gente hacia mí, pues comprábamos la revista Super Pop por sus entrevistas a intelectuales, teníamos un póster de Samantha Fox porque era una gran cantante o un póster de Rob Lowe porque era un gran actor, ¿no? Entonces, esta cosa de mirar desde tan arriba a nuestros hijos, que son nuestros, a los que estamos educando nosotros, ¿no? O sea, se han perdido los valores. Los jóvenes de hoy no tienen valores. ¿De verdad esto es culpa de las pantallas? No tenemos nada que ver los que estamos educando. Pues se supone que el adulto es el que inculca unos valores, da un ejemplo y es una referencia. Entonces, a mí me fascina que los adultos de hoy estemos siempre presumiendo de lo buenos que fuimos, ¿no? De lo bien educados que estábamos, de cómo era todo de guay, incluso en el sector de la enseñanza, ¿no? Y ahora que somos nosotros los que educamos, en clase, en la sociedad o en casa, digamos tranquilamente que los jóvenes de ahora, todo mal, sin darnos cuenta de que eso, como le decía Fran, de quien hablas de nosotros y no de los niños y los adolescentes. Me fascina este tema. Totalmente. Mira, María, nosotros hemos indagado en el tema de que tú decías antes, ¿no? De las evidencias y demás. Lo que nos hemos dado cuenta, y tú lo has referido también en algunas entrevistas que te han hecho, es que realmente lo que dice la ciencia es que no está nada claro y que no se pueden establecer relaciones causales, sino simplemente relaciones que todavía desconocemos y tú has señalado que es muy difícil realmente alcanzar. Pero lo que sí muchas personas y muchos profesionales aportan es que es necesario aportar ciertos límites y que existen ciertos riesgos y que es necesario, pues, regular los riesgos con ciertos límites. De hecho, pues ahora el gobierno, el Estado ha empezado a introducir una regulación, pero quizá el movimiento que ha provocado esa regulación estatal, ¿no? Ha querido ir hacia un punto y te queríamos preguntar por ese punto, por ese lema que las familias más popularmente a través de grupos de WhatsApp y Telegram, ¿no? Han promovido, que era centros educativos libres de móviles. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, el Estado no ha empezado a crear ahora legislación sobre estos temas. Llevamos muchos años con legislación en vigor que protege al menor en Internet y que tiene en cuenta los derechos y los deberes de los menores y de los adultos en el entorno digital. Esto no es de ahora. No sé si nos hacen falta leyes porque tenemos muchas. Lo que hace falta es que no que entren en vigor porque lo están. La última, la de
derechos y servicios digitales a nivel europeo, pero no sé si hacen falta leyes, ¿no? Esto como matiz. No es que ahora vaya a haber leyes porque unos lo han pedido y en respuesta hay normativa, y si tú hablas con muchos expertos lo que te dicen es que no hacen falta más. Pero bueno, tema móviles en la escuela. A ver, yo estoy de acuerdo con que allá donde estén nuestros hijos en entornos de convivencia con otras personas, como es la escuela, haya unas normas de convivencia, ¿no? Hay cosas que estén permitidas y cosas que no estén permitidas por pura convivencia, como pasa en mi casa. O sea, en mi casa podemos hablar a la hora de la cena, incluso podemos discutir, pero a lo mejor hay que evitar insultarse, ¿no? Gratuitamente en esa discusión. Por ponerte un ejemplo, ¿no? No tenemos una ley que lo prohíba o lo permita, ni unas sanciones civiles o penales, ¿no? Aunque puede haber unas consecuencias, ¿no? Claro. Entonces, en el colegio yo estoy de acuerdo en que en clase de matemáticas se promueva que el estudiante esté lo más atento posible, entendiendo que es bastante probable, especialmente, por ejemplo, si son preadolescentes o adolescentes, que se distraigan o hablen con su compañero, como pasa ahora y pasaba en el pasado, ¿no? Estoy de acuerdo en que haya unas normas de convivencia y estoy de acuerdo en que esas normas se defiendan y se respeten por parte de toda la comunidad educativa. Eso significa que si mi hija está en clase de matemáticas y saca una revista de moda para ponerse a leerla, no me parece bien, y si le llama la atención, la castigan o le quitan la revista, pues es lo que suponía yo que podía pasar si lo hacía, ¿no? Y si saca el móvil en medio de clase de matemáticas para mandar un mensaje a su amiga o ver si tiene un like nuevo en Instagram, estoy de acuerdo en que se le sancione, se le llame la atención, se le eche de clase o se le quite el móvil, ¿no? Y estoy de acuerdo en que tanto la revista como el móvil lo saque en un momento pidiendo permiso y si ese permiso es concedido. Pues, no diferencio el móvil de otras cosas que pueda haber en la mochila de mi hija, ¿no? Eso es un poco lo que ha venido a hacer como el gobierno ahora, ¿no? Recientemente, a regular esto. Bueno, esto es lo que había en muchos colegios ya implantado, a veces dependiendo de normativa expresa de las comunidades autónomas y a veces simplemente por normativa vigente en cada centro educativo, ¿no? No sacas según qué, no se sacan, no lo sé, chuletas en los exámenes, ¿no? Se saca el móvil en clase, no te pones a leer según qué en medio de clase de historia, ¿no? O no te levantas de tu pupitre, le pegas un puñetazo al compañero de al lado y te vuelves a sentar. Hay cosas que no se hacen porque es un entorno de convivencia y de respeto al profesor, a los otros compañeros y a ti mismo. Bien, no sé si hace falta una ley que prohíba que eso pase, ¿no? Lo que sí que creo es que a partir de este debate yo estoy de acuerdo con que el móvil personal del alumno no se saque en medio de clase si no es porque el profesor ha dicho sacad todos vuestros móviles, ¿no? Lo que pasa es que este es un debate y otro debate es si el menor tiene móvil, ¿puede o no puede llevarlo al colegio y durante el horario lectivo debe tenerlo apagado? Este debate también es que haya o no haya pantallas y tecnología en las escuelas. Este debate es, ¿debe prohibirse por ley que los menores puedan tener móvil antes de los 14 o antes de los 16? ¿O este debate es que los menores no puedan acceder por ley a las redes sociales antes de según qué edad? O sea, al final, de una cosa vamos a 2000. Y si lo piensas, toda esta respuesta del Estado, que tiene mucho que ver con ese famoso movimiento civil de familias que realmente lo que han pedido no es tanto que no puedan llevar los niños el móvil al colegio como que no puedan tener móvil, ¿no? Aludiendo a una presión social de que muchas familias cada vez compran el móvil antes a sus hijos y eso para ellos representa pues una incomodidad porque se sienten esa presión de tener que hacerlo ellos también, ¿no? Entonces, creo que se mezclan de una manera muy torticera muchos debates diferentes. Cuando el debate principal, ¿debe el niño o la niña sacar su móvil personal en clase? Es muy básico. No, no debe. Claro que hay excepciones, pues una niña diabética que se tenga que medir, pues no lo sé, la glucosa, pero claramente puede haber una nota de la familia, la niña se lo saca, el profesor lo sabe. No estamos hablando realmente de eso y lo sabemos. Entonces, el problema es mezclar los debates. Es una cosa que a mí me da mucha rabia porque no beneficia a nadie y porque realmente lo que pedimos es legislación cuando a lo mejor no hace falta. Totalmente. Bueno, yo tengo más cosas, Isa, pero antes de lanzarme, a ver si quieres introducir algo. No, ya encontramos nuestras preguntas que teníamos preparadas, así que tírale si quieres. Sí, claro, este tema era lo que acabamos de abordar, es un tema clave, clavísimo, ¿no? Entonces, móvil es uno de los debates más pop, o sea, más mainstream ahora mismo, ¿no? Móvil a los 10, a los 12
¿A partir de los 12 o después de los 16? María, ¿cómo lo ves? Mira, móvil no es una cosa. Y este es un grave problema que tenemos y que es de primero de sociedad digital y que no hemos aprobado casi nadie. Porque un móvil no es una sola cosa, son muchas. Entonces, móvil de cualquier forma, para cualquier cosa y de cualquier manera, pues ni para los adultos, que también claramente tenemos un problema con cómo gestionamos nuestros móviles, ¿no? Móviles en función de las necesidades, del momento, del tipo de decisión, de la configuración del niño, de nuestras capacidades, pues a lo mejor la edad no es el único factor relevante. Es decir, un niño de 8 años no necesita un smartphone con conexión a Internet y posibilidad de descargarse lo que él quiera para nada. Una niña de 10 años no necesita un smartphone conectado a Internet con datos ilimitados, conexión a Internet las 24 horas y además cuenta en TikTok, no, para nada. Entonces, un niño de 16 años con un montón de problemas puede no necesitar un smartphone. El tema es, hay distintas maneras de dar un móvil, ¿no? O sea, yo no he dado el móvil a mis 3 hijos a la misma edad, ¿no? Yo tengo 3 hijos, tienen 19, 16 y 14, han tenido móvil a distintas edades, entonces, pues al principio no tienen prácticamente ninguna aplicación, tienen la cuenta de usuario de menor de edad, entonces no se pueden descargar ellos aplicaciones, no tienen redes sociales, ni siquiera WhatsApp, y a lo mejor van teniendo WhatsApp a los varios meses de tener el móvil y después alguna red social en caso de, o sea, en función de cómo va eso evolucionando, ¿no? Y pues claramente hay unas normas para el móvil y para vivir en casa y para todo lo que tenga que ver con la convivencia, ¿no? Pero es que un móvil no es una sola cosa. Por otra parte, no es lo mismo, pues no lo sé, una familia con padres separados para los que de repente un smartphone o un móvil es la manera de la conexión. Muchas veces padres y madres dan el móvil muy pronto con esta cosa de quiero tenerle localizado y a lo mejor no haría falta un móvil y sería suficiente con un reloj inteligente que te permite tener localizado al niño que vuelve solo a casa y al que le puedes mandar mensajes, ¿no? Por eso nos falta nos falta conocimiento sobre las alternativas que podemos tener, si hay dispositivos que puedan sustituir al móvil. ¿Con qué viene de serie un móvil? No viene de serie con redes sociales instaladas, no viene de serie con conexión a Internet, la contratas tú. Hay un montón de configuraciones técnicas sobre las que podemos aprender para limitar, ¿no? Y crear un poco una conciencia en nuestros hijos. Sí que es cierto, lo que sí que creo, y esto tampoco es muy popular, es que si esperamos hasta los 16, hay muchas oportunidades que vamos a perder porque esta parte tecnológica de crear cuentas de menor de edad se pueden hacer cuando el menor aún no tiene 14. Luego ya no. Luego no hay muchas maneras de cuando tú le das el primer móvil a los 16, tú formar parte activa de las decisiones con ese móvil más allá de dárselo o no, de obligarle a que duerma ese móvil fuera o dentro del dormitorio o de decisiones así, ¿no? No tienes la posibilidad de intervenir, en este caso a nivel técnico. El control parental no nos sustituye, pero en algunos casos nos echa un cable para que algunas cosas sean algo más llevaderas, ¿no? Y luego lo que no se nos olvida es que el punto principal de partida es el niño, o sea, no es lo mismo el mayor de una familia que el pequeño de 5, no es lo mismo una niña súper responsable que un niño que ya de por sí es rebelde y transgresor y respondón y problemático, no es lo mismo una niña muy sociable y muy fuerte en su grupo que una niña vulnerable y que ya atraviesa situaciones conflictivas o problemáticas antes incluso de tener móvil. Y sobre todo lo que no es aconsejable a casi ninguna edad es que tengan un móvil y total capacidad de decidir qué hacen con él, porque no les permitimos esto en otras parcelas, ¿no? Se habla mucho, se compara mucho al móvil con, por ejemplo, con un coche, ¿no? Entonces se dice, no pondrías un Ferrari en manos de tus hijos porque sabes que eso es peligroso. Sí, bueno, pues que el móvil no es un Ferrari necesariamente, como estoy diciendo, pero es que además la ley prohíbe que un menor de 16 o 18 años, en función del caso, conduzca, pero no prohíbe que un menor vaya en un coche conducido por su padre o por su madre, ¿no? Y aún llevándolos nosotros en coche, sabemos que podremos tener más cuidado, pero eso no evita al 100% los accidentes, incluso fatales. Entonces, a mí me parece que somos un poco simplistas en esto. Un móvil no es una sola cosa, depende mucho también no solo de ese móvil y cómo lo configuremos, también del niño o del menor, y depende mucho también de nosotros y lo que estemos dispuestos a hacer, porque al final esto es un camino, ¿no? Hay muchas cosas, yo lo vivo cada semana en los encuentros con familias, en general los padres, las madres nos hemos acostumbrado a una cosa como muy de recetas, ¿no? Dime qué hago para no tener problemas, entonces dime la edad
a la que le doy el móvil, ¿no? Dime por qué red social empezar, dime cuánto tiempo de videojuegos es demasiado tiempo de videojuegos, háblame sobre el impacto de la tecnología en el desarrollo cognitivo de mis hijos, cómo evito que mi hija haga sexting, cómo evito que mi hijo, lo que sea. Y las recetas son guays, pero no siempre existen, ¿no? Claro. Hay un tema que a mí me ha gustado mucho cómo lo has abordado tú y tengo además una especial predilección por este tema y es, ¿qué opinas acerca de comparar las tecnologías digitales, en este caso los móviles, con la droga? Bueno, pues en primer lugar incompleto, porque una cosa es sustancia y otra no. Entonces, si me hablas de otras conductas adictivas, pues como puede ser el juego de azar, entonces vale, porque estamos hablando de conductas. Respecto al tema de comparar Internet, el móvil, las redes sociales, todo lo que es digital con las drogas, ¿no? Fortnite es la heroína del siglo XXI, las redes sociales son drogas que han secuestrado a nuestros hijos, pues me parece muy eficaz de cara a las familias, ¿no? Porque es imposible que alguien no lo entienda, y muy eficaz también para esconder todos los matices que entiendo yo, por mi experiencia personal como madre y mi experiencia profesional de varios años ya trabajando con familias, que es mucho más importante, insisto, que es la de los matices, ¿no? O sea, si tenemos dos chicas adolescentes de 15 años del mismo barrio, de la misma urbanización, el mismo instituto, la misma clase y el mismo grupo de amigas, y las dos siguen a la misma influencer en la misma red social y a la misma hora del mismo día ven una publicación de esa influencer en esa red social diciendo que va a compartir 5 trucos sobre cómo perder peso porque tiene una boda dentro de 2 meses, una de esas chicas que está en un momento estupendo, se ve mona, está bien, nadie le dice nada sobre su aspecto físico, ha tenido un par de crashes ya y no tiene ningún problema de autoestima física, va a pasar de largo en el feed y va a seguir hacia la siguiente publicación. Y si la otra niña está un poco más rellenita, ella lo piensa o en casa se lo dicen, esto también pasa, o en clase se lo recuerdan, o ha tenido situaciones en las que eso ha representado un problema, a lo mejor se queda ahí estancada y de ahí se va a buscar a Internet trucos sobre cómo seguir adelgazando. Y puede terminar en un sitio que no le venga nada bien, ¿no? Claro. Porque efectivamente en Internet hay muchas cosas. El tema es, ¿eso qué significa? ¿Que las influencers son malas? ¿Que Internet es malo? ¿Que las redes sociales son malas? No. Significa que o conocemos al adolescente que tenemos en casa, no al que querríamos tener, sino al que tenemos. Y como madre, a mí la primera me cuesta mucho hacer ese ejercicio de qué adolescentes tengo en casa, los que tengo, no los que quiero tener, que les vaya bien en todo, sino a los que tengo. El problema es que para saber al adolescente que tengo, por dónde flaquea, por dónde es fuerte, tengo que tener una experiencia previa de saberlo sobre mí también. Entonces, si yo estoy en Instagram y me genera a veces incomodidad estar viendo a 5 instamanis que tienen 50 años pero se visten y parece que tienen 22, le quedan fenomenal los leggings, tienen tiempo para hacer yoga, sus casas están súper bien decoradas, los niños son guapísimos, todo les va bien y me estreso y entonces las dejo de seguir. Claro. Pues a lo mejor puedo utilizar eso para hablar con mi hija sobre lo que representa esa presión que a veces sientes por la perfección que ves en redes sociales. El titular fácil es todo es falso en redes sociales y nos tiene en una situación de aspiración constante y por lo tanto de sentido de la imperfección constante. La realidad es que habrá madres de mi misma edad a las que ver eso no las estrese tanto porque eso que veo y que me estresa hace es apelar a mis inseguridades. Pero para eso tengo que ser consciente de cuáles son esas inseguridades mías, ¿no? Si me siento gorda o me siento rellenita o me siento fea o no me gusta cómo decoro mi casa o lo que sea. Entonces, se nos olvida esta parte de que todo lo que vivimos nos afecta y no solo lo de Internet. De hecho, hay un estudio que a mí me pareció súper interesante de Common Sense del año pasado, del 2023, en el que preguntaba a las chicas adolescentes de entre 13 y 17 cómo valoraban ellas su salud mental, ¿no? Y qué tipo de experiencias o situaciones afectaban a su bienestar de manera positiva o negativa. Entonces, claramente, todas reconocían que a diario vivían situaciones negativas para su bienestar, pues en TikTok, en Instagram, en WhatsApp, en Snapchat, en el patio del colegio, en clase, en casa. Y el porcentaje más alto era en el colegio, no TikTok, ni Instagram, ni Snapchat. ¿Por qué? Pues porque para un adolescente cualquier cosa puede ser motivo de bienestar o malestar en cualquier entorno. Entonces,
creo que somos muy simplistas con esto, ¿no? Y que se nos olvida que la tecnología o lo digital no es un departamento estanco separado del mundo real, sino que es una prolongación de ese mundo real. Entonces a veces parece como que el mundo real es fantasía, unicornios, color rosa y en Internet está todo lo malo. Entonces que si tu hijo no está expuesto a pantallas será listo y feliz, mientras que si entra en pantallas y, oh my God, redes sociales y videojuegos, ya no será ni listo ni feliz. Todo lo contrario, se meterá en líos. Pues depende. Al final las estadísticas reales nos dicen que la mayor parte de los menores llegan a la edad adulta sin experimentar problemas horrorosos directamente asociados a Internet, ¿no? O sea que la divulgación tiene que partir también de los posibles problemas porque, como decía antes, nos hacen responder mucho más rápido. Claro. Tras leerte, tras escucharte y tras ver, y en esta conversación queda patente, ¿no? Tú sueles decir que pensamos que la educación tiene que ver solamente con las niñas, con los niños, pero que en realidad también tiene que ver con cómo somos los adultos, ¿no? Y en tu guía precisamente existe bueno, que yo creo que pocos libros dan tantas herramientas y profundizan tanto en el tema de dar herramientas, técnicas, preguntas que hacerse, planteamientos que poder hacerse antes de empezar a entrar en todo esto. Entonces, lo que queríamos preguntarte es, ¿cuál crees que es la postura más adecuada respecto a introducir la tecnología digital en la infancia y en la adolescencia? Pues no creo que haya. No lo sé, porque no tengo ni idea de qué es el buen uso de la tecnología y no tengo ni idea sobre qué significa educar bien. O sea, es una cosa que me da mucha rabia escuchar, ¿no? Yo cuando a mi plataforma editorial me llamó para escribir el libro, pues la idea era cómo ser padres en la era digital, cómo educar en la era digital. Yo me niego a eso, jamás ese es mi enfoque. Yo hablo de qué significa ser padres hoy. O sea, qué cosas es importante tener en cuenta para luego tú tomar tus decisiones, porque cada familia es un mundo. Estoy harta de que nos hablen sobre estos temas y casi cualquier otro, como si todos fuéramos iguales o tuviéramos que serlo, ¿no? Claramente hay unos valores universales que muchos decimos que se han perdido, pero que, como siempre digo, los han perdido los otros, ¿no? Luego todos en casa consideramos que lo estamos haciendo fenomenal. Hay unos valores universales, pero luego hay decisiones diferentes. ¿Cuál es la mejor manera de que nuestros hijos convivan consigo mismos y con el resto del mundo en una sociedad en la que hay tecnología? Pues haciendo lo que en teoría deberíamos estar haciendo con el resto de las parcelas de su educación, que es acceso gradual, poquito a poco, acorde a la edad y de forma alineada con eso que los adultos llamamos mundo real, y autonomía progresiva, o sea, no libertad total desde el primer momento, sino poco a poco. Lo que pasa es que eso pues hay que aterrizarlo y es lo que yo trato de hacer, ¿no? Y trato de hacerlo intentando hablar lo mínimo sobre tecnología y lo máximo sobre cosas en las que los adultos nos sintamos más seguros, ¿no? Porque hay un gran problema a veces de sensación de legitimización con esto de las famosas brechas generacionales y de los nativos digitales y tal, porque esto a mí me ha pillado mayor, yo es que esto, claro, como no crecí con esto, ¿cómo voy a educar en esto, no? Y al fin, y yo siempre digo que si estamos vivos son nuestros tiempos, o sea, tendremos que aprender por nosotros mismos sobre seguridad, sobre cuáles son los riesgos, sobre maneras de tomar conciencia sobre nuestra relación con la tecnología y sobre cómo funciona esa tecnología según la que usemos, ¿no? Y después de aprender por nosotros mismos, pues tratar de ser la referencia que nuestros hijos necesiten, la referencia que nuestros hijos necesiten, no la referencia que nosotros queramos ser, ¿no? Porque ahora se habla mucho de que especialmente los adolescentes desarrollen un pensamiento crítico, ¿no? Que es que esto es muy importante en Internet para que no se crean todo lo que ven, para que aprendan a tomar decisiones, ¿no? Pero también me hace mucha gracia porque se da por sentado que desarrollen pensamientos críticos significa que piensen como nosotros. Entonces, de nuevo, esto me llama mucho la atención y me lleva mucho a la nostalgia y me lleva mucho a los sesgos y a las burbujas sociales que comentaba también antes, de que no todas las familias son iguales, ¿no? Entonces, por no enrollarme, acceso gradual y autonomía progresiva, y al final yo eso suelo construirlo pues en 3 niveles de implicación nuestra, ¿no? O sea, implicación material, de pensar sobre qué tecnología ponemos en sus manos y por qué, ¿no? Que no sea una niñera, que no sea un chupete, que no sea un te voy a calmar, niño, para que me dejes tranquilo. Implicación funcional es, he decidido que va a haber tecnología en su vida, bueno, pues cómo la preparo para ellos en cuanto a si configuro el dispositivo o cómo elijo la actividad que vayan a hacer. No es lo mismo que un niño
diga, mamá, ¿me dejas tu móvil? Y tú contestes sí o no, a que te diga, mamá, ¿me dejas tu móvil? Y tú digas, ¿para qué? Y en función de lo que diga el niño, plantees alternativas, ¿no? O si el niño ve vídeos en YouTube, ve los que quiere, o también participas tú de la elección, ¿no? Como le ayudarías a elegir un libro en una librería. Y luego la última parte, la de la implicación experiencial, que es compartir la vida de nuestros hijos, que claramente, pues eso, nos encantaría que siguieran a gente súper culta en lugar de a según qué influencers, o nos encantaría que en lugar de gustarles TikTok, pues les gustara el canal del National Geographic. Pero bueno, las cosas también cambian. De esto sabéis mucho más vosotros que yo, entonces no lo sé. O sea, yo creo que la tecnología nos empeñamos en utilizarla como obstáculo que nos separa de nuestros hijos, cuando en realidad podríamos aprovecharla como puente. Ahora es más fácil que nunca para los que somos padres conocer mejor a nuestros hijos, ¿no? Si yo estoy en la cocina y oigo a uno de mis hijos que habla de porque Plex, o porque Andrew Tate, o porque no sé quién, ¿no? Es mucho más fácil irte a un buscador y decir, ¿quién es este pavo del que hablan? Y cuando has visto de quién hablan, decir, a mí este pavo no me gusta nada, ¿no? O a mí este pavo no entiendo por qué le gusta a mi hijo. Y buscar una conversación para entender. Lo que pasa es que nos saltamos ese paso, el de entender, ¿no? Cuando mi hija empezó a estar en redes sociales, yo le sugería que siguiera según qué cuentas. Claro, me decía, mamá, es que de verdad no me interesan nada estas cuentas que tú me sugieres. Claro, o sea, la llevo 30 y pico años, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, como decías, todo esto de la educación, sinceramente creo que empieza con nosotros, no tanto con los niños. Y en este sentido, como decía antes, por los muchos cambios, no solo digitales, de las últimas décadas, pues resulta que somos padres, de nuevo me incluyo, la primera, a los que nos cuesta más decir que no, a los que nos cuesta más poner límites, nos cuesta mucho ver sufrir a nuestros hijos sin poder hacer algo para evitarlo o prevenirlo, nos cuesta también a nosotros mismos sufrir sin considerarlo ya un problema de salud mental, ¿no? Porque el melón de la salud mental, que es claramente un problema, no es un problema de una sola arista. Es decir, es un problema, al mismo tiempo es una oportunidad. Nunca se ha hablado tanto de salud mental como ahora, nunca, jamás antes, los adolescentes o jóvenes han sido más conscientes de que existe una cosa que es salud mental y que a lo mejor se puede hablar de eso sin que sea tabú, ¿no? Entonces, nos quedamos solamente con una parte y con una mirada adulta, que es normal y es necesario porque al final los adultos somos, como si dijéramos, el epicentro de la sociedad, pero bueno, no sé, yo creo que podríamos abrir un poco la mirada. Pues maravilloso, maravilloso, María. Isa, Yo no sé, no tengo verdades absolutas, ¿eh? También me gusta decir esto. O sea, es que no eso nos tengo la razón encanta. ni busco convencer a nadie. O sea, simplemente es un tema de que no todo es tan simple, no todo es la culpa de las pantallas y a lo mejor los adolescentes no están tan mal como parece que necesitamos creer los adultos. Y si están tan mal, entonces, en parte, es nuestra responsabilidad también. A mí me gusta mucho esa postura que tú tienes y la verdad es que me he relajado mucho cuando he leído tu libro, porque sobre todo cuando he visto otras lecturas, otras miradas más que demonizan la tecnología, al menos mi sensación es la que es de que se crea como una figura mesiánica. Parece que la persona que está hablando, demonizando todo, está generando un halo de misticismo y de posición especial y de tener la verdad, cuando en realidad es maravilloso eso que has dicho, pues no sé si la hay, no. Es Bueno, decir, es que ¿cuál es un uso saludable de la exacto, tecnología? Bueno, pues depende de la persona y depende de muchas cosas. Claramente el mundo digital, los productos y servicios, porque también somos muy fantasiosos y erróneos con cómo hablamos de todos estos temas, ¿no? Al final lo reducimos al móvil y las redes sociales, pero tecnología es muchas más cosas. No vale hablar de inteligencia artificial todo el mundo, como si todo el mundo supiera lo que es la ya, inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora claro. somos opinadores natos, ¿no? Pero bueno, al final influyen muchos factores en muchas cosas, ¿no? Y está claro que la tecnología no es neutra, está diseñada para captar nuestra atención, está diseñada para vender como cualquier sector, para ganar como cualquier sector. No son especialmente transparentes muchas de las compañías, aunque claramente es más fácil culpar a las grandes, que son muy visibles, que a muchas de Claro. las pequeñas que también entran en el juego, ¿no? Y esto, de nuevo, forma parte de cierta ignorancia sobre cómo funcionan algunos procesos. Y entonces nos preocupa lo que nos dicen que nos tiene que preocupar.
¿no? Y no necesariamente aquello que debería preocuparnos, ¿no? Yo no soy pro tecnología de manera absoluta y odio esta cosa de que hay veces que nos dejemos llevar por la inercia y ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Yo lo que defiendo es que si yo tengo en el móvil instalado el Two Dots, que es un juego, y yo me siento a jugar, es verdad que se me puede pasar el tiempo jugando, pero es verdad que yo también lo dejo pasar. O sea, que no soy idiota. Yo me estoy dando cuenta de que no llevo 1 minuto, sino 20. Claro. Y me pasa lo mismo en TikTok, solo que decido no parar. Claramente soy adulta y seguro que hay algunos procesos neuronales de estos que a tanta gente les encanta mencionar, que ya están cerrados en mi cerebro y entonces yo ya puedo tomar esas decisiones. Claramente un adolescente o un niño no saben tomar esas decisiones. Eso no significa que tengamos que esperar a que tengan 20 para todo. Eso significa que tenemos que también ayudarles a tomar esas decisiones o a saber parar. A saber parar de hacer X y a saber parar de usar un dispositivo digital, ¿no? O sea, porque si mi hija es muy aficionada a la lectura y se pasa el día leyendo a Larra y después de Larra pasa a Becker y después de Becker a Quevedo y Góngora y porque lo único que hace es leer, se ha olvidado de tener una pandilla de amigos y ya no quiere ir a las extraescolares y empieza a suspender porque solo quiere leer, no nos parece lo mismo que si todo eso que he dicho malo que le pasa porque está jugando al Minecraft. Pero al final, muchos de los resultados son los mismos. Lo que hay que intentar es que todo pueda convivir. Que nosotros, en primer lugar, los adultos, y nuestros hijos podamos vivir con y sin tecnología. No estar dominados por todo esto digital, pero tampoco necesitar que para que no nos domine lo tengamos que eliminar de la ecuación. Entiendo que no es fácil, o sea, no necesariamente, la educación de ahora no es más fácil que en otras épocas, pero en algunas cosas sí, pues a esas habrá que agarrarse, ¿no? Y esto no significa que sea súper optimista con todo, pues tengo mis momentos de decir, pero ¿hacia dónde vamos? Lo que pasa es que si hacia dónde vamos me llega tanto por la parte del tsunami de tecnología, lo rápido que va, lo rápidos que son los cambios y lo complicadas que son muchas cosas, y lo necesarios, que son muchos cambios, pero me llega también por la parte de la sociedad, que cada vez somos más garantistas, que cada vez somos más simplistas y que cada vez tenemos menos paciencia. Y las dos cosas me preocupan, francamente, Claro. ¿no? Yo tengo esperanza yo miro a mis hijos y digo, joder, o sea, pues en muchas cosas nos sacan muchas vueltas, ¿no? Pues ojalá puedan cambiar muchas cosas, teniendo en cuenta iba a decir mierda, no sé si puedo, la mierda de mundo que les estamos dejando, ¿no? Te lo puedes decir tranquilamente. Claro, o sea, te quiero decir, hablamos del odio en Internet y eso nos lleva al ciberacoso y a la intolerancia y a lo mal que nos tratamos unos a otros, ¿no? Entonces dicen, no, es que los jóvenes de ahora se tratan fatal, pero por favor, mira cómo nos tratamos los adultos, ¿no? Yo hago talleres en colegios y en función de las zonas y de los ámbitos sociales, hay gente que considera que odio en Internet es meterse con determinado político y no con determinado político. Y en el lado contrario de la balanza, odio en Internet es meterse con un político y no con otro. Chicos, no me vale. Insultar a alguien es insultar a alguien y está mal. Y hasta que no se lo digamos así a los niños, ¿no? Hay un fenómeno que a mí me apasiona, que se lleva estudiando varios años en el entorno académico y universitario, que es el de la desconexión moral. Y es que somos tan insistentes con nuestros hijos, especialmente adolescentes, también desde niños, ¿no? Con que esto es el mundo real y esto es el mundo digital, y esto es el mundo real y este es el mundo digital, y no te pierdas lo real por culpa de lo digital, y no hagas en el digital lo que no harías en el real, pero el real es el real de verdad, y este no es tan real, y por eso aquí en el no real digital las cosas son mentira, que esto lo interiorizan de muerte. Y entonces, especialmente en algunos entornos, se atreven a hacer muchas cosas en lo digital porque consideran que es menos real y por lo tanto no va a haber consecuencias tan reales, mientras que se atreven menos en el real porque se supone que las consecuencias van a ser más reales. Pero las consecuencias son las mismas, no solo a nivel civil, penal o de posibles multas, sino a nivel de conciencia. Y ahí es donde yo creo que tenemos que aterrizar. Está mal herir a alguien, me da igual, por WhatsApp o en la calle. Donde lo haga, es mi responsabilidad decidir no hacerlo. Claro que WhatsApp lo pone más fácil. Claro que WhatsApp amplifica el acoso o el odio o Internet porque nos permite a todos opinar. Ahora, si yo no estoy de acuerdo con un divulgador que habla de que las redes sociales son drogas, le puedo contestar, fulanito, no estoy de acuerdo y creo que nos estamos dejando parte de la evidencia en este análisis, o le puedo decir, pero tú qué sabes, ¿no? A mí me llaman pseudoexperta, ¿no?
Pseudo-experta, pues porque no estoy de acuerdo con todas sus pautas. Entonces, el tema es... Y eso Pseudo-experta te llaman desde claro, dónde. claro, pero y ni siquiera eso me parece una falta de respeto, porque por lo menos dice pseudo-experta, no me insulta, ¿no? Directamente con un apelativo. A lo que voy es que, caramba, o sea, no vamos a confundir. Hoy por hoy lo digital es una parcela más de la vida. Y además lo que viven ahí nuestros hijos son experiencias, emociones, como las experiencias y emociones que hemos vivido nosotros toda la vida fuera de Internet. Viven frustración, claro, emoción, sentido de pertenencia, aislamiento, alegría, tristeza, aspiración, exaltación. Esto es lo que viven. Se comparan con otros como hacen en el patio. Y si salen mal de esa comparación, se sienten mal. ¿Y entonces qué necesitan? Pues como digo yo al final del libro, necesitan un abrazo y un like. Necesitan que les escuches cuando te hablan de literatura renacentista y necesitan que les escuches cuando te hablan del influencer de turno o del meme que se han encontrado, ¿no? O sea, sinceramente, tenemos que intentar ya dejar de separar lo digital del resto y dejar de utilizar ese apellido. Educación digital, seguridad digital. No, o sea, todo forma parte de lo mismo, porque quiero decir, si mi marido no es de decir mucho te quiero y no me lo suele decir a la cara, pues puedo vivir frustrada el resto de mis días, ¿no? O decidir que me separo de él porque no ha aprendido a decirme te quiero a la cara. Esto es una situación hipotética, por Dios. O si de vez en cuando me manda un mensaje y me dice que me quiere, pues mira, me vale, ¿no? Y hay veces que tengo una conversación larga y profunda con mis hijos y hay veces que por determinadas circunstancias, sobre todo con los que son de menos hablar, que me cuentan algo en un mensaje y seguimos hablando por mensaje. Y si esa es la manera de que se abra y me cuente algo, que sea por mensaje. Claro. ¿No? Me puedo poner exquisita y necesitar que todo sea cara a cara, ¿no? Y pensar que es la única manera de poder hacer las cosas. Yo creo que no. Seguro que es mejor todo lo de antes. Seguro que es mucho mejor. Pero ahora también hay otras maneras y creo que también podemos empezar a conocerlas y reconocerlas. Totalmente. Pues genial, María. Yo encantado. Me tiraría contigo hablando. Bueno, yo tengo que decir, en esta casa, este es un libro de cabecera del que se habla mucho. Isa, yo todo mi reconocimiento, porque sí que es verdad que ayudas a abrir determinadas conversaciones y a abrir distintas miradas. Yo leo mucho a la gente que opina como yo y a la gente que no opina como yo. Pero creo que es fundamental este enfoque de acercarnos a los jóvenes y no solo juzgarlos, ¿no? Hago muchos talleres también con estudiantes y cuando les preguntas si en casa se habla sobre tecnología, todos contestan que sí. Y cuando les preguntas cómo, te hablan de los muchísimos sermones que damos los padres sobre los peligros de Internet, o sobre lo que le pasa a otras personas, o sobre esta famosa etiqueta con la que les estamos educando de adictos a todas estas cosas, ¿no? Que yo creo que les quita mucha agencia, porque si tú les dices que son adictos a algo, es como que ese algo decide, con lo cual ellos no tienen capacidad de recuperar sus decisiones, ¿no? Pero bueno, y yo creo que hay muchas maneras de entender esto y de mirar a nuestros hijos y de mirar a la tecnología, ¿no? A veces pienso que es ingenuo, pero luego me doy cuenta de que es muy necesario, porque los adultos nos pasamos el día discutiendo sobre cómo son ellos, ¿no? Y les hablamos mucho a ellos y hablamos mucho de ellos, no necesariamente con ellos, escuchando. Como decía, ¿no? No nos cuesta nada echarles un sermón por algo que han hecho mal con la tecnología, no han sabido parar de jugar con la consola, no saben parar de utilizar el móvil, han publicado algo raro en una red social, ¿no? Pero nos cuesta mucho halagar sus buenas decisiones digitales y todos las toman en algún momento. Y a lo mejor podemos aprender también eso porque a lo mejor incluso en eso nos llevan ventaja. Yo, por ejemplo, personalmente, todo el tema de entrenar los algoritmos y de utilizar las redes sociales como, ¿no? Para mí como espacio como de apoyo y de transformación social, me lo ha enseñado la generación Z, no me lo ha enseñado otras personas, ¿no? Bueno, yo no sé, es que me ha dado mucha salud mental esta conversación porque justo vengo de recibir todo lo contrario y ver las repercusiones de escuchar continuamente. Yo no soy madre, ¿no? Pero sí comparto espacios con docentes
docentes, con profesorado, ver los efectos que esto está teniendo, ¿no? Yo creo que no está sirviendo absolutamente nada. Lo comparo mucho con estudios que se han hecho desde hace décadas sobre cómo hacer educación sexual. Se ha visto que hablar solo desde lo miedo, desde lo negativo, desde no sirve absolutamente nada para que cambiemos hábitos, nos sirve para paralizarnos, panicarnos y mirar para otro lado porque es demasiado, ¿no? Y entonces me parece muy potente cómo estás hablando yo voy a decir urge un cambio de mirada hacia lo tecnológico en general y matizando todo lo que quiere decir lo tecnológico hacia, en tu caso, en calidad de madre, ¿no? Ese menor que tienes. Y para eso, esto es muy importante lo que has dicho, ¿no? Como una mirada como más contemplativa para ver a quién tienes en casa. Es que yo me estoy encontrando con familiares que de ver tanto titular, luego ven que su hija está más ansiosa de la cuenta. Claro, eso es por la pantalla, eso es por el cortisol. Y cuando lo hablaba una psicóloga compañera, ¿no? Sabrina Plasencia, luego cuando analizaban con las familias el uso del móvil, no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero claro, como que es que ya hay tanto terror, tanto alarmismo que nos está nublando a toda la generación, está haciendo que nos distanciemos mucho más, que creemos aún más puentes intergeneracionales. Y luego también algo que has dicho muy potente, cómo miramos a nuestras adolescencias, ¿no? Esta nostalgia que nos sale por ahí, esos mecanismos de defensa, y cómo al final lo tecnológico, las pantallas o tal, está siendo un lugar donde poner todo lo que no nos está gustando mirar y para eximirnos y la responsabilidad de como personas que formamos parte de la sociedad de ponernos las pilas. Porque yo, claro, estoy hablando con dos personas que venís, que os gusta lo tech o que os atrae o tal, y yo soy lo contrario, María. No sé, igual la gente no lo piensa, ¿no? Pero yo ahora, por ejemplo, pues me ha costado mucho conseguir red para esto, ¿no? Entonces, como que yo puedo empatizar mucho con esa gente que dice, ¡guau! Incluso cuando decís palabras en inglés, ¿no? Yo me tengo que parar y decir, a ver, ¿esta palabra qué quiere decir? ¿No? Como yo vengo de ahí, ¿no? Esta es un poco como mi esencia, ¿no? Pero y aunque vengamos de ahí, tenemos que saber que hay personas como tú, todo el trabajo que haces, que nos lo ponéis como muy facilito, ¿no? Muy al alcance, y que además que es una responsabilidad, que no podemos seguir en los mismos discursos que llevamos diciendo en las aulas. Es que yo he escuchado alguna charla que se le da a los adolescentes a las aulas que digo, esto no está sirviendo para absolutamente nada. Las realidades son otras, no podemos seguir con los mismos discursos, no podemos seguir con el mismo debate. Las redes sociales son buenas o malas porque nos quedamos ahí y no avanzamos. Y es obligatorio avanzar y hacer un cambio de mirada, con la mirada más tecnocrítica que queramos o menos, pero tenemos que avanzar porque es que creo que estamos haciendo unas cagadas tremendas. Y también me ha gustado mucho algo que has dicho, que es atender a las subjetividades y a las realidades de cada menor y de cada familia, que a veces se escuchan unos mensajes tan clasistas y damos por hecho tantas cosas que yo digo, a ver, ¿no? Como que nos falta mucha calle. Cuando la gente joven dice, no, nos falta calle, nos falta calle. Bueno, y no tiene por qué no faltarnos, es decir, los chavales están creciendo en la época que les ha tocado crecer y nosotros crecimos en la época en la que nos tocó. No podemos ser iguales. Mi abuela también era distinta a mi madre y mi madre a mí. Hemos crecido de maneras diferentes y luego somos adultos en momentos diferentes. Esto no es algo que tengamos que intentar mitigar porque es imposible. Las generaciones no podemos ser idénticas ni ver las cosas de la misma manera, ¿no? O sea que tampoco se trata de que los empeñemos y que ahora todos los adultos nos tenga que encantar el reggaetón. No. Me niego. Pero, esto es una de las partes en las que no cedo, ¿no? Pero entiendo que les guste a ellos, ¿no? Y hay cosas que hablo, pero a mí personalmente no me emociona, hasta por el ritmo que se me van las piernas. Luego es subjetivo, ¿no? Pero, o sea, de alguna manera es lo que también he comentado antes, ¿no? Cómo son los niños y adolescentes hoy no es solo Internet, tiene que ver con cómo les educamos, ¿no? Entonces, cuando se dice los niños ya no saben esperar y esto es culpa de que todo es la gratificación instantánea, ¿no? Perdona, los niños, o sea, pueden
O sea, saber o no que está Internet y que si compras un libro te puede llegar en 2 horas, o que quiero ver un vídeo, pues lo veo en ese momento, ¿no? O puedes decirle, no, cariño, espera, y ser tú el mediador para que eso se retrase. O los niños pueden no tener libertad absoluta con el móvil y no pueden descargarse Instagram aunque quieran, y si lo hacen va a tener que ser a tus espaldas y por lo tanto haciendo trampas. Entonces tú les tendrás que decir que hacer trampas está mal aunque no les pillen. O sea, no vale si mi hijo se mete en un lío, son cosas de niños, y si otro se mete en un lío es culpa de ese niño, pero siempre es culpa de las pantallas. Los padres, las madres, yo a primera, o sea, tomo decisiones, o sea, si yo me hubiera empeñado en que mis hijos comieran más verduras cuando eran pequeños, tendrían menos problemas con las verduras hoy. Pero el grave problema con las verduras de mi casa es que a mí no me emocionan. Con lo cual pongo menos verduras que otras. Yo puedo engañarme con lo que yo quiera. Y puedo decir que Amazon nos convierte a todos en seres más impacientes. Pero yo puedo decidir si quiero que Amazon me entregue un libro esta tarde, mañana o dentro de 2 días, que me cuesta un poco menos. Yo lo puedo decidir. Hay cosas que no podemos decidir, las leyes y cómo se diseña la tecnología, aunque exijamos que sea de otra manera. El tema es entrenar también las decisiones, y eso lo tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? O sea, la Asociación Americana de Psicología dijo el año pasado, las redes sociales no son ni buenas ni malas para la salud mental de los adolescentes, depende del adolescente. ¿Dónde está ese titular? Es que depende del adolescente, igual que depende del adulto, igual que depende del niño. Los videojuegos no crean adicción todos. Eso no es lo que dice la OMS. La OMS reconoce que si durante más de 12 meses hay una serie de síntomas manifiestos, se puede reconocer, se puede diagnosticar esa situación como un trastorno por conducta adictiva asociada a videojuegos, lo cual no significa que todos los videojuegos provoquen adicción o que la adicción se desarrolle de la noche a la mañana. El tema es, ¿cuándo dejas que tu hijo empiece a jugar a videojuegos? ¿Por qué? Porque todos los demás juegan o porque tú lo has decidido. ¿Quién elige el juego? ¿Cuánto sabes de ese juego? ¿Dónde lo juega? ¿Es en una consola conectada a la tele, en una consola que se mete en el baño o en Roblox? ¿Lo sabes? ¿Has configurado algún control parental? ¿Hay limitaciones de tiempo? ¿Te da mucha pereza lo de la configuración? Porque yo en mis talleres lo que a la gente le da más pereza es configurar. Es que es muy difícil. Hombre, pues intuitivo claramente no es. Intuitivo no es. O sea, no es como hacerse así en el pelo. Pero puede ser tan fácil o difícil como hacer lentejas en una olla express, hacer la declaración de la renta online o cambiar una rueda. Tendremos que hacerlo. Entonces, no me vale que cuando son pequeños nos preocupan pantalla sí o no, y si sí, cuánto tiempo para que no haya daños. Luego, un desierto en el que o sí o no, y si sí, tiempo. Y de repente en la adolescencia quiero evitar todos los peligros y que me lo cuente todo. Quiero que me cuente si ve porno. Pero el porno, este famoso porno, que a mí también me preocupa, el consumo de pornografía, claro, toda la avalancha de mensajes nos hace ponernos a los adultos en la situación de imaginarnos a nuestros hijos de 10 u 11 años viendo Hardcore, Canal Plus, 2 de la mañana, años 90. Pero en el concepto de pornografía se incluyen más cosas. Como bien sabéis, incluye también contenido sensual, contenido erótico, contenido de incitación. O sea, no todo es hardcore. El tema es, ¿eso por qué es así? O sea, es así porque la sociedad en la que vivimos sigue poniendo valor en lo que ponía valor hace ya muchos años, que es un escote muy bajo y muy pronunciado. Lo provocativo se convierte en más viral que lo no provocativo y se da valor a lo que se da valor frente a otras cosas. Pues si esta es la moneda de cambio, porque claro, o sea, ven mucha pornografía, pero tú te vas a Pornhub o a OnlyFans y la enorme mayoría de creadores de contenido son chicas y la enorme mayoría de consumidores de contenido son chicos. ¿Esto a qué responde? No responde a el diseño de Internet. Responde a otras cosas de las que también tenemos que ser conscientes para tener conversaciones con las chicas y con los chicos, ¿no? Entonces vamos a golpe de noticia horrorosa, ¿no? La última, la de la cocaína rosa, y esto también va a ser culpa de Internet. Internet, la tecnología, las redes, los móviles son cómplices de muchos problemas. Y no nos podemos engañar, no podemos ser ingenuos y dejar que nuestros hijos estén en sitios que no han sido diseñados para ellos, pensando en su bienestar, en su salud, en su integridad y en su felicidad. No podemos dejarlos ahí, sin saber lo que hacen o solos. No podemos, no debemos. Ahora, la alternativa, que es, los quiero sacar de ese mundo hasta que cumplan tal edad, porque considero que a tal edad y un día ya no va a haber problemas, es perder todas las oportunidades. Entonces, o buscamos el término medio o lo único que estamos haciendo es vivir con excusas. Este es mi enfoque. No es el fin del mundo, o sí, no lo sé.
Yo lo que pienso es que habrá inteligencia artificial en el futuro y puedo estar perdiendo el sueño porque mis hijos la utilicen para hacer trampas en sus deberes, ¿no? O puedo buscar otra mirada, además de esa, y entonces si tengo esa, decirle a mis hijos, intenta no hacer trampas, ¿sabes? Porque de lo que se trata es del esfuerzo, puedo buscar ese mensaje o no, no lo sé, o puedo trascender y buscar otras miradas en las que les diga, mira, a ti el mundo que te espera no es 1922, será, pues no lo sé, 2040. Ojalá sigas vivo y sea 2040. Y a lo mejor no existe Instagram, ni X, ni TikTok y existen otras cosas. Pero que va a haber conectividad y que va a haber tecnología y que eso va a formar parte de sus vidas, salvo que haya un cortocircuito, y si hay un cortocircuito, el menor de nuestros problemas será la salud mental, eh, lo van a tener en sus vidas, ¿no? Entonces, yo lo que trato es de normalizarlo. Normalizar la tecnología e incorporarla al resto de la educación no significa prohibir y no significa dar barra libre. Significa buscar el punto intermedio. Cada familia el suyo, entendiendo que si yo me dedico a la divulgación, no puedo hablar solo para un tipo de familias. Tengo que intentar hablar para todas las familias. Totalmente. Porque luego la realidad, y vosotros lo sabéis, es que las problemáticas se dan independientemente de los entornos o de los recursos. Hay matices y hay diferencias, pero las problemáticas, por distintos motivos, luego son muy similares. Entonces, bueno, yo conozco mucha gente muy profesional, ahora pienso en José César Perales, ¿no? Y como él siempre dice que esta etiqueta de la adicción es muy peligrosa porque nos dificulta identificar rápidamente a los que de verdad tienen problemas, ¿no? Con José César tenemos precisamente una conversación pendiente. Bueno, pues no sé, o sea, a mí me parece que claramente hay muchos problemas, pero a lo mejor nos estamos centrando en unas causas que no nos hacen ningún favor, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, y esto lo digo también como madre de un chico que ha sido más vulnerable y de un chico que es más impulsivo y por lo tanto mis mensajes han tenido que ser muy contradictorios y desde muchos recorridos en los que no he podido ahorrarles todos los problemas y de otras situaciones en las que sí he podido y de momentos en los que lo único que he podido hacer ha sido acompañarles mientras sufrían o enseñarles a sufrir. Total. Además de ayudarles a ser felices y disfrutar. No es incompatible, ¿no? Yo creo que no tiene que ser incompatible. Tenemos que vivir con y sin tecnología. Y si podemos leer, pues podremos leer en un ebook y leer en papel y respirar la tinta. Y podremos ir al cine y también ver una peli en una plataforma de streaming. Y podremos estar con nuestros amigos tomando una cerveza y también en un chat hablando por mensajes. Y podemos con y sin, ¿no? Yo sí creo que es compatible. Entonces, bueno, que creo que al final tiene mucho que ver con la conciencia. Si seguimos en esta tendencia de convencer a todo el mundo de que la tecnología está decidiendo por nosotros, que no le falta parte de verdad, pero al mismo tiempo nos quitamos toda oportunidad de decidir algo nosotros, ¿no? Pues muy bien, María. Como las persianas, me enrollo. No, no, es que es súper amplio, súper completo. Además, es que tu libro también es así, es un libro súper profundo. Yo pocos libros he encontrado donde se den tantas herramientas, tantas pautas, tantos elementos de reflexión, tantos cuestionamientos que nos podemos hacer. O sea, genial. Esta conversación para nosotros era muy importante tenerla porque claramente aquí tú eres una referente y una referente que queríamos tener en cuenta en nuestro libro. Bueno, yo no soy referente ni en la cocina de mi casa. Bueno, lo dices con humildad, pero Para sí, nosotros sí, para nosotros sí puede ser, ¿no? No, a ver, yo, o sea, lo que soy es, me considero una persona seria en el sentido de que trato de tocar todos estos temas más con rigor que con otra cosa, pero al mismo tiempo con sentido del humor, ¿no? Es un tema muy serio, entonces a veces trato de ponerle humor porque es que si no, de verdad, la gente es sí. muy cansina con el negrismo y el... Pues si yo tuviera 15 años y escuchara todo lo que todo el mundo está diciendo, yo también querría abrir TikTok y evadirme ahí dentro y olvidarme del mundo real. Famoso, ¿no? Yo creo que podemos hacer un esfuerzo por recordar a los adolescentes que fuimos, que a lo mejor no éramos tan perfectos, que habríamos, si hoy tuviéramos 13 años, haríamos o querríamos hacer lo mismo que hacen o quieren hacer los adolescentes de 13 años hoy, lo mismo. Y bueno, pues abandonar un poco esta cosa de que educar es una sola cosa, educar bien es una sola cosa,
el buen uso de la tecnología es una sola cosa, salud mental es una sola cosa, ¿no? O sea, porque claro, salud mental no es tener buena salud mental no es estar todos los días contento y feliz. No es un sitio al que llegas y ya no te vas. Buena salud mental, entiendo yo, y no soy especialista, pero soy periodista, es incluso cuando te encuentras mal, saber atravesarlo o analizarlo o comprenderlo o dejarlo atravesarte. No lo sé, no sé cómo se llama, ¿no? Pero mi obligación como madre también es decirle a mis hijos que en la vida van a estar mal en algún momento. Y incluso muchos momentos. Y que eso no puede significar que la única alternativa sea no vivir, ¿no? Es decir, en el tema, por ejemplo, del sexting, pues claramente no hay un sexting seguro, ¿no? Intercambiar contenidos íntimos con alguien, seguro no es, porque todo puede ser víctima de algún tipo de brecha de seguridad y estas cosas pueden pasar, ¿no? Con lo cual, recomendarle a alguien un tipo de sexting es muy relativo. Ahora bien, decirle a alguien que ha nacido en, no lo sé, 2007 y hoy tiene 17, que nunca jamás en el futuro haga sexting cuando la tecnología va a estar en su vida y probablemente también forme parte de su vida íntima o de su vida romántica o de su vida en pareja, pues también es muy relativo. No porque haya que recomendarle que lo haga, sino porque decirle que no lo haga es insuficiente. Ahora, el tema es, si tú decides que vas a hacerlo, ¿no? Que vas a intercambiar, especialmente en una etapa vulnerable como puede ser la adolescencia, también necesitas saber que además de que está la opción de no hacerlo, está si has decidido y te la estás jugando, ¿no? Por ponerte un ejemplo, y sale mal, porque el otro traiciona tu confianza o porque alguien lo intercepta y lo comparte y te encuentras en una posición que ni me puedo imaginar lo humillante que es y el trastorno que supone y lo terrible que debe ser, que tengas a alguien que te recuerde que hay salidas, que se puede superar, que no es el fin de todo, que no pongas todo en ese saco respecto al si te quieres, te respetas a ti mismo o no. No sé si me explico, ¿no? No le quito gravedad, me parece algo gravísimo, pero creo que también tenemos que enseñar a nuestros hijos a sufrir. Y entonces, si yo le quiero enseñar a mi hija a resistir la presión social, todo el mundo imita un reto social, un reto viral que a ti te parece peligroso. O todo el mundo en tu entorno está fumando y tú no quieres fumar. O todo el mundo está bebiendo a tu alrededor y tú no quieres beber. Lo que le tendré que enseñar es a resistir la presión social, a mantenerse firme aunque le esté costando y le haga sufrir. Y sin embargo, estamos viendo que se van a empezar a decidir según qué cosas sobre menores y móviles a partir de un grupo de padres que para eliminar, o sea, que para resistir la presión social de que otras familias dan el móvil muy pronto, están pidiendo que una ley elimine esa presión social. Y así ellos no la tienen que resistir. A mí esto educativamente me parece peligroso. Estoy mojando mucho con esta afirmación, No. Pero me parece peligroso. Porque es decirle a mis hijos, si en tu entorno ves algo que no te gusta, denúncialo, que está bien, denúncialo, pero no siempre vas a poder conseguir que te eliminen esa presión. También está la necesidad de aprender a resistirla, ¿no? Pues a mí no me obligan a darle un móvil a mi hijo a ninguna edad. De hecho, ya hay leyes que me dicen que a los 13 no debería estar en una red social si yo no lo he permitido. Luego, si yo lo he permitido, entonces es mi responsabilidad. Me tengo que ocupar de saber qué está pasando ahí dentro. Y esa ley está en vigor desde 2018 en Europa, 2019 en España. Claro. Por debajo de los 14, no. Responsabilidad del tutor, a todos los efectos. Es reforzar un poco ya casi ese hábito moral que se está implantando en los últimos, quizá en la última década, de suprime todo aquello que te incomoda. Bueno, pues no se puede, claro. Ni las personas, ni las cosas, ni los eventos, ni las noticias. Yo también en redes sociales veo muchas cosas que me desagradan y en Internet veo muchas cosas que me parecen francamente dañinas para los menores y para los adultos. No siempre está. O sea, yo también quiero que las plataformas hagan las cosas mejor y hago mucho trabajo en ese sentido para intentar contribuir con lo poquito que yo pueda a que eso pase, ¿no? Claro. El tema es que mientras eso pasa en las plataformas, porque ellas lo decidan o porque las leyes les obligan, y mientras hay leyes más adecuadas a la realidad de la vida digital que todos tenemos, como madre o como educadora, yo no puedo esperar. A mí este mensaje de que esta generación ya, los que ya han crecido así, ya lo que yo he oído lo último es que ya son una generación perdida, ¿no? Porque ya son adictos y ya lo oí la semana pasada, ¿no? Me parece, pues no lo sé. O Es sea, que siempre no. hay generaciones perdidas, cada no sé cuánto tiempo hay generaciones perdidas y Bueno, pues generaciones... todas menos la nuestra, ¿no? O sea, la nuestra, Exacto. todo bien, sana y estupenda. No hay ningún problema, lo hacemos todo, somos estupendos. Todos leemos sin cesar y
nos respetamos y todos bien. Estamos los Sí, adultos, totalmente. todos fenomenal estamos. Pues Isan, no sé si quieres introducir algo más. Yo quiero comentar una cosa ahora cuando nos despidamos con María, porque tengo mucha curiosidad y estoy conteniéndome. Entonces, si quieres, nos despedimos y ahora, como procede, y ahora pues hablamos después de la grabación. Vaya cliffhanger que te has marcado ahí. Sí, Palabrita en pues, inglés, Isa. sí, sí. Ya, no, en plan, esto sería como crear hype, hunter cazador, ¿no? Es esto, ¿no? No lo había escuchado nunca, claro. Es que me encanta Bueno, crear hype. chill. Vale, pues nada, María, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, con nosotras, con este libro, con tu sabiduría, con tu experiencia, con ese largo recorrido que llevas en esto y que sepas que para nosotros es una referencia. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y por ofrecer tanto como ofreces, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Chao.